Buenos días, mi nombre es Melington Navas, yo soy estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación y yo les voy a presentar la segunda parte del trabajo de álgebra lineal, el cual consiste en encontrar aplicaciones en mi carrera que estén relacionadas con los temas vistos en clase. Como primeros temas tenemos los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales en computación se pueden utilizar para modelar principalmente gráficos, como se puede ver en la imagen. Es un espacio vectorial dado por diferentes vectores, los cuales entre operaciones como multiplicación por un escalar y suma crean el espacio que está visto por. También se puede utilizar para simulaciones, análisis de datos y estructuras de datos. Luego tenemos las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales consisten en transformaciones sobre imágenes o gráficas para poder así que escalarlas, ya sea a un mayor tamaño o un menor tamaño. También se puede utilizar para resolución de problemas utilizando métodos numéricos y optimizaciones de diferentes programas al, al crear un software necesario para eh, alguna resolución de algún problema. Las transformaciones lineales también tienen mucho que ver en la criptografía, ya que son utilizadas para transformar una estructura de texto en otra estructura diferente y que no sea reconocible a simple vista. Como la primera, esto es importante para seguridad y de documentos importantes. Y por último tenemos también algoritmos de transformaciones lineales, que por ejemplo tenemos el simplex, que es el algoritmo de la ruta más corta en grafos para resolver un sistema. Tenemos diferentes tipos de transformaciones en las gráficas. Principalmente nos vamos a basar en esto. Tenemos como primera transformación la transformación proyectiva, que consiste en tener un triángulo en P2 en rectas por el mismo origen, y al momento de aplicarle una transformación proyectiva nos da una escala uniforme en R3. Aquí podemos ver en la figura cómo está en escala las diferentes figuras en R3. Tenemos también la escala proyectiva, solo que esta vez es una escala en Z, en R3. Entonces, en P2, mientras más se aleja en Z, se ve más pequeño. Y en escala en Z, como pueden ver, va variando la altura entre la distancia entre los dos triángulos. En la transformación proyectiva, tenemos también que podemos hacer que un triángulo se desplace al sentido opuesto en el que está. En el ejemplo podemos ver que se trasladó a un X negativo, por lo cual tenemos que en R3 es una escala en X, Y en P2 es una escala en X y Y. También tenemos la transformación proyectiva para cortes. Tenemos el corte horizontal en R3, lo cual nos cuenta como una traslación en P2. Ahí podemos ver cómo el triángulo azul se ha trasladado a la izquierda debido a un corte horizontal. También existen cortes verticales. El corte vertical representa un deslizamiento en la imagen. Como pueden ver, el triángulo azul y rosado eh, en dos dimensiones, en P2 podemos ver que están sobrepuestos. Y en R3 podemos ver cómo se da este deslizamiento. Y por último tenemos la rotación, que es muy útil al momento de la generación de gráficas. Generalmente se da en el eje Z. Aquí podemos ver un ejemplo en el eje Z, cómo se rotan tanto en P2 como en R3. Al momento de aplicar todas estas diferentes transformaciones, podemos ver cómo nos da un resultado. Podemos analizar, por ejemplo, las sombras de las esferas, las cuales no pueden ser de un tamaño cualquiera, debido a que éstas tienen que tener proporción con la esfera a la que pertenecen y dependiendo del ángulo de brillo, del ángulo de la claridad en la que le esté dando a la esfera. Por ejemplo, eso va a definir qué tan larga va a ser la sombra o qué tan corta. También podemos ver en la esfera verde se ve claramente que existe un reflejo de la esfera rosada. Este reflejo debe guardar las mismas proporciones que tiene la esfera rosada. Para eso se tienen que usar transformaciones lineales en las cuales el R, el radio de la esfera, tiene que ser proporcional al radio que se ve en el reflejo de la esfera. Un aspecto que encontré muy importante en las transformaciones lineales era el algoritmo simplex, el cual consiste en una técnica para dar soluciones numéricas
a un problema de programación lineal. Este método es un poco complejo, por lo que me fue un tanto difícil comprenderlo. Sin embargo, pude captar ciertas partes. Básicamente el concepto es que existe un politopo de n+1 vértices en n dimensiones. Es decir, un segmento de línea sobre una línea, un triángulo sobre un plano, un tetraedro en un espacio de 3 dimensiones y así sucesivamente. Esto permite que al momento de aplicar este algoritmo a problemas demasiado extensos se pueda resolver de una manera muy eficiente. Y por último tenemos la criptografía en informática, que es muy útil actualmente. Esto es principalmente para claves de seguridad o para bien codificar algunos datos. Aquí tenemos un ejemplo en cual la criptografía consiste en tener dos variables donde en este ejemplo es P y Q, que son primas. Entonces sustituir N por el producto de P y Q. Entonces se van haciendo diferentes operaciones, los cuales van creando un camino más complejo para poder regresar al valor real que era P y Q. Entonces básicamente esto trata la criptografía de ir transformando estas variables iniciales y llevarlos a un estado en el que no se pueda reconocer estas variables. Muchas gracias.